Washington y Kiev finalmente han firmado el famoso acuerdo de explotación de minerales, coincidiendo además con los 100 días del regreso de Donald Trump al despacho Oval. Este acuerdo es una expresión del alineamiento estratégico más amplio y a largo plazo entre los pueblos y los gobiernos de ambas partes y una demostración tangible del apoyo de Estados Unidos a la seguridad y a la prosperidad de Ucrania. En estas palabras describe el punto 4 del artículo 3 del texto el objetivo del pacto firmado este miércoles, como decíamos, entre el secretario del Tesoro estadounidense y la ministra de Economía ucraniana. El texto establece la creación, además, de un fondo de inversión para reconstruir Ucrania mediante la explotación de las tierras raras en el subsuelo ucraniano, que, según varias estimaciones, serían el 5% de las reservas globales. Estos son los minerales de las llamadas tierras raras, un grupo de 17 metales químicamente relacionados situados uno al lado del otro en la conocida tabla periódica de los elementos. Se utilizan en casi todos los dispositivos electrónicos, pero especialmente para fabricar imanes que transforman la energía en movimiento para los vehículos eléctricos, teléfonos móviles, sistemas de misiles y otros dispositivos electrónicos. Actualmente no se conocen sustitutos, pero contrario a su nombre, las tierras raras no son raras. En realidad son relativamente comunes en la corteza terrestre, pero los lugares que disponen de la energía y el marco normativo propicios para su procesamiento y refinamiento a bajo costo, es decir, con mayor riesgo social y medioambiental, fueron cada vez menos a finales del siglo XX. Por eso, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la producción abandonó Occidente y se concentró en China. En la actualidad, China controla la mayor parte del sector de las tierras raras, así como otras materias primas estratégicas como el grafito, el cobalto y el litio refinado. Su extracción se ha convertido en una cuestión estratégica mundial. Por ello, Washington ha puesto sus ojos en el subsuelo ucraniano. Según datos de la Oficina Francesa de Investigaciones Geológicas y Mineras, allí se encuentra el 20% de los recursos mundiales estimados de grafito. Se dice que el país posee 22 de las 34 sustancias designadas como materias primas críticas por la Unión Europea y aproximadamente el 5% de las reservas mundiales. Pero varios yacimientos importantes se encuentran en territorios ocupados por el ejército ruso, en el Donbass, por ejemplo. La otra dificultad está en la extracción y el refinamiento. Se trata de procesos costosos y contaminantes que requieren de importantes inversiones y de un largo plazo. Entonces, en el debate de France 24 nos preguntamos de qué manera este acuerdo acabará o si lo hará. Con los cambios de postura constantes de Donald Trump sobre la guerra en Ucrania, ¿significa este pacto además alguna garantía de seguridad para Kiev? ¿Y qué quieren decir las palabras del Kremlin, que insiste en que el gobierno ucraniano debe negociar la paz con Rusia y no con Estados Unidos? Bien, como decíamos, lo debatimos aquí con Marcelo Montes, quien es doctor en Relaciones Internacionales, experto en política exterior rusa, y nos acompaña desde Córdoba, desde Argentina. También con Emiliano García Coso, él es profesor de Derecho Internacional y Derecho de la Unión Europea en la Universidad Pontificia Comillas en Madrid. Emiliano, Marcelo, muchísimas gracias por aceptar la invitación del debate de France 24 y acompañarnos aquí esta noche. Antes de entrar en el análisis, les recuerdo que, si bien ya saben que pueden volver a ver este y todos los programas de France 24 en nuestro canal de YouTube, también pueden volver a escuchar el debate a través del formato podcast, a través de las principales plataformas de streaming de audio. Son las que ven aquí en sus pantallas. Bien, ahora sí, antes de pedirles, Emiliano y Marcelo, cuál es su opinión sobre este acuerdo, escuchemos las palabras del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al respecto. Угода значно змінилась в процесі підготовки. El texto del acuerdo ha cambiado significativamente durante su preparación. Ahora es un acuerdo verdaderamente igualitario que crea una oportunidad para una inversión bastante significativa en Ucrania, además de una modernización significativa de la producción en Ucrania. Y no menos importante, la modernización de las prácticas legales en nuestro país. No hay deudas en este acuerdo y se creará un fondo de recuperación que invertirá en Ucrania. Ahora sí, Marcelo, Emiliano, les pido sus posturas para tenerlas definidas al inicio de este debate. ¿Qué opinan de este acuerdo? ¿Es igualitario, como dice el presidente ucraniano, o favorece a una parte más que a la otra? Marcelo, empiezo por usted.
benefició funcionalmente por razones económicas. Estados Unidos busca, ante todo, garantías económicas, ciertas ventajas en este acuerdo entre Rusia y Ucrania. En realidad, a partir de un acuerdo previo, parcial, entre Estados Unidos y Ucrania. Rusia no fue invitado de alguna forma a este acuerdo, es un acuerdo bilateral. Entonces, en ese sentido, a Estados Unidos le conviene este acuerdo. Y en el caso de Ucrania, bueno, Ucrania perdido por perdido, cede sus tierras raras, que es un poco la condición que ponía Trump. De alguna forma aquí Zelensky está reconociendo su escaso poder soberano, digamos, para decidir sobre el uso y abuso de sus recursos naturales. Aquí la que falta es Rusia, claramente. Y a Rusia no le interesan ni los canjes de tierras raras, ni nada por el estilo. Son cuestiones de seguridad nacional las que le interesan a Rusia. Marcelo, enseguida entramos en profundidad en las claves que usted pone sobre la mesa, sobre exactamente qué estaría ganando Estados Unidos si Ucrania cede su soberanía, porque según el acuerdo, Ucrania es quien va a decidir qué recursos se explotan o no. Pero antes, Emiliano, quiero tener también su postura, grandes rasgos sobre este pacto. Pues creo que es una victoria equilibrada, pero victoria por parte del gobierno ucraniano, puesto que hemos pasado de entregar toda la soberanía de recursos naturales a los estadounidenses a tener un control sobre esa soberanía de los recursos, en tanto en cuanto pues es un acuerdo a 10 años que no otorga derechos exclusivos, sino meramente preferenciales a Estados Unidos. Se olvidan de los famosos 500.000 millones de dólares que exigía el señor Trump y que se había sacado de la chistera, puesto que no existían como tal esos 500.000 millones, y se parte de cero, es decir, el intercambio a través de ese fondo de reconstrucción o fondo de inversión es sobre el armamento que se entregue de nuevo al gobierno ucraniano, y adicionalmente, pues con ese límite de 10 años, le ha dejado también claro a Ucrania que en el caso que entre en la Unión Europea en el 2030, tendría que negociarlo. Es decir, que hemos pasado de una postura maximalista por parte de la administración Trump a aceptar parte de los términos y, lo más importante de todo, que reconoce la soberanía de Ucrania respecto a la invasión rusa. Bien, como decíamos, entraremos ahora en más detalle, pero Marcelo, le pido su respuesta a Emiliano respecto a este tema de la soberanía, porque usted señalaba que Ucrania la ha perdido. Sí, claramente. Ucrania hace rato uno puede dudar, incluso si es un Estado soberano el 100%. Prácticamente es un Estado fallido desde el 2014. Es decir, hay un 20% de su territorio que hoy está prácticamente en manos rusas. Entonces, ¿cómo se puede hablar de un Estado soberano que ya prácticamente ha perdido ese porcentaje de territorio? Por un lado. Por el otro lado, está a expensas su seguridad de mantener la protección, por ejemplo, de la OTAN. Pero en una negociación con Estados Unidos pierde también el uso de sus tierras raras, porque por más que Zelensky decida qué tierras sí, qué tierras raras no, bueno, a ningún Estado en el mundo, o mejor dicho, a los Estados que decididamente deciden perder su soberanía a expensas de otros, de terceros, se les está condicionando el uso de sus tierras raras, porque a cambio justamente de la protección y seguridad de Ucrania tiene que ceder sus riquezas naturales. Esto es una perogrullada. Ahora, si mi colega español está acostumbrado a la cesión de soberanía por parte de España a la Unión Europea, como se ha acostumbrado España desde el 86 en adelante, bueno, esa es otra historia. Creo que estamos viendo películas absolutamente diferentes acerca de lo que es la soberanía. Emiliano, no sé si quiere responder por alusiones. Sí, yo parto de la premisa que hay un derecho internacional, no lo que dice Rusia ni el gobierno ruso, sino que hay unas reglas internacionales donde hay unos estados. Ucrania es un estado soberano, invadido ilegalmente por otro estado con visiones zaristas o de expansión de lo que ellos consideran el imperio ruso, y lo que hay que tener en cuenta es que todos los gobiernos hacen cesiones a empresas internacionales o fondos de inversión respecto al uso de sus recursos naturales. Es decir, que Ucrania no es un estado fallido, es un estado invadido por Rusia y por el gobierno del señor Putin.
Bien, entremos ahora, quedan claras sus distintas, digamos, visiones sobre el estado ahora mismo del territorio ucraniano y de su soberanía, pero les pido que entremos a analizar lo que gana Estados Unidos en este acuerdo, porque hay, si bien ambigüedades, todavía falta un pacto técnico por conocerse. Lo que queda establecido en este acuerdo al que nos estamos refiriendo, que todavía debe ser ratificado, insistimos, por el Parlamento ucraniano. Lo que queda claro es la creación de un fondo de reconstrucción en el que, para aportar un poco de contexto, ambas partes aportarían fondos que saldrían de la explotación de tierras raras y estos fondos se dedicarían a la reconstrucción de Ucrania. Pregunto, ¿ahí Estados Unidos qué gana? Porque si lo que extrae de la explotación de tierras raras va para la reconstrucción de Ucrania, ¿dónde está el beneficio económico de Estados Unidos? ¿En que sus empresas reconstruirían el territorio ucraniano? Marcelo. Lo más probable, si Parece que hemos perdido en este momento la conexión con Marcelo. Emiliano, le traslado la pregunta. Sí, ¿se ha recuperado la conexión con Marcelo? No. Bueno, pues lo que gana Estados Unidos es, por una parte, formar parte de lo que siempre quieren los países que asisten a países que están en un proceso de guerra y que luego hay que reconstruir, donde las empresas norteamericanas, en este caso, me imagino que tendrán una gran parte del pastel de la eventual reconstrucción si se logra finalmente ese cese-fuego y una paz equilibrada y justa. Dos, consigue que, habida cuenta de la guerra que ha lanzado mundial en la administración Trump, y especialmente con China, que es la que controla el 90% de los minerales raros, pues garantiza que las empresas norteamericanas, y especialmente en el sector tecnológico y securitario, tengan acceso directo a materiales raros que necesitan para ese desarrollo tecnológico de sus empresas y el aspecto de desarrollo securitario. Y tercero, pues son inversiones que implica también transferencia de tecnología para Ucrania, porque evidentemente Ucrania ni se encuentra en la condición de explotar esos minerales raros, ni tiene la tecnología necesaria y la inversión necesaria para llevar a cabo esa explotación. Es decir, que por eso he afirmado desde el principio que es un buen pacto para Ucrania, que no implica que ceda nada desorbitado a la administración Trump y que va a haber un beneficio tanto para Estados Unidos como para los propios ucranianos, porque aunque no haya habido, digamos, condiciones de protección adicional, el hecho que haya empresas norteamericanas que empiecen a trabajar sobre el terreno implica de por sí o de facto que Estados Unidos va a ir a proteger a esas empresas y esas inversiones norteamericanas. Es decir, que lo que no ha conseguido que aparezca expresamente en el acuerdo lo ha conseguido indirectamente con esa concesión que, de nuevo, insisto, que no son derechos exclusivos, son derechos preferenciales y en aquellas explotaciones nuevas, no las que ya están en curso. Y no son exclusivos, como bien señala, estos derechos de explotación, pero desde el preámbulo del acuerdo queda establecido negro sobre blanco que este pacto excluye de participar en la reconstrucción de Ucrania cualquier país o persona que haya participado de forma adversa contra Ucrania en este conflicto. Marcelo, no sé si usted interpreta a quién va dirigido este punto en particular. Yo creo que Estados Unidos logra, lo que decía Emiliano, ventajas evidentes, sobre todo considerando la reconstrucción de Irak y Afganistán, las experiencias más recientes en donde Estados Unidos ha intentado monopolizar de alguna forma los negocios en la reconstrucción. Pero bueno, ese es un interés muy específico vis a vis la rivalidad con China. Y bueno, de ahí en más habrá si saca ventaja, porque, a ver, todo esto es prematuro definirlo, porque todo va a depender si hay una paz, si hay una reconstrucción de Ucrania y demás, si el tercero, que en este caso es Rusia, se sienta a la mesa y acuerda con Estados Unidos y Ucrania. De lo contrario, este pacto es nada más un acuerdo de caballeros entre Estados Unidos y Ucrania, que no necesariamente tiene validez siempre y cuando Rusia no lo homologue.
Evidentemente, ahora entramos a valorar la postura de Rusia ante este acuerdo, pero antes quisiera, Emiliano, también saber si usted está de acuerdo con Marcelo en que aquí Estados Unidos tiene la intención de excluir a China de esta futura reconstrucción de Ucrania y que de aquí viene esta formulación que mencionábamos. No solamente a China, en tanto en cuanto recordemos que con la salida de Estados Unidos de Afganistán entraron los chinos. Entonces, bueno, pues eso ya dependerá un poco de cómo se resuelva el conflicto, sino especialmente yo creo que es un mensaje a la línea de flotación del gobierno ruso y del gobierno bielorruso y de todos los otros aliados del gobierno ruso, también de los iraníes, para dejar claro que quedarían excluidos de la reconstrucción. Pero eso es un escenario que pasa primero por alcanzar el proceso de paz, una paz justa y equilibrada, y la cuestión clave es cuál va a ser la posición rusa, que ya ha descartado la validez de este acuerdo, que ocupa ese 20% del territorio donde hay parte de las minas que ya están explotando los rusos directamente de esos minerales raros. Entonces, bueno, pues está todo un poco en el aire, pero lo más importante es que gracias a este acuerdo Ucrania indirectamente consigue un apoyo económico, un sostenimiento del suministro de armas a futuro y, en su caso también, pues una especie de garantía de seguridad indirecta, puesto que Estados Unidos no va a dejar que bombardeen empresas norteamericanas, habida cuenta del volumen importante de inversiones que van a tener que hacer y de transferencia de tecnología para explotar esas minas, que de momento están siendo explotadas por los ucranianos, pero con sistemas un poco rudimentarios. Y ahora entramos precisamente en estas garantías, pero Marcelo, le pido que reaccione a lo que señala Emiliano de que Ucrania está consiguiendo una garantía de mantener el apoyo estadounidense a largo plazo. ¿Usted cree que este pacto tiene esta implicación? Porque tampoco hay ninguna cifra acordada ni ningún compromiso en este aspecto. Lo que queda negro sobre blanco es el hecho de que futura ayuda estadounidense va a ser valorada como inversión en este fondo de reconstrucción, pero nada más allá. ¿Usted ve una garantía? No, ninguna garantía, porque por más negocios coyunturales que consiga Estados Unidos en su rivalidad con China, usando Ucrania y demás, como ha quedado también demostrado en el caso de Irak y Afganistán, si Estados Unidos tarde o temprano, en términos no económicos, sino geopolíticos, debe salir de Ucrania, lo hará. No va a dar la vida por Ucrania como no la ha dado por Afganistán, ni por ningún otro estado en el mundo donde ha puesto sus pies. Aquí todo va a depender de las garantías de seguridad que se le den a Ucrania, por un lado, garantías de seguridad, no solamente la reconstrucción económica, y a Rusia. Si no hay garantías de seguridad, tanto para Rusia como para Ucrania, para dejar de lado las ventajas que pueda lograr Estados Unidos, vis a vis, con Europa, con China, bueno, este acuerdo no tiene demasiado futuro, no tiene demasiada consistencia. Claro, porque hablemos de estas garantías de seguridad que, como ustedes ya mencionaban, Donald Trump, al final, el plan que pone sobre la mesa es decir, si hay empresas estadounidenses sobre el terreno, Rusia no se va a atrever a tocarlas, ¿no? a atacarlas. Sin embargo, todavía no sabemos cuándo las empresas estadounidenses van a efectivamente ponerse a operar sobre el terreno. ¿Esto puede ser mientras dure la guerra, Emiliano? Sí, efectivamente, yo creo que ese es el principal talón de Aquiles de este. Ahora parece que la conexión ha fallado con Emiliano. Marcelo, le traslado la misma pregunta. Parece que en estos momentos la conexión está congelada tanto con Marcelo como con Emiliano. Lo que estábamos planteando en este punto del debate es el hecho de que es incierto, Emiliano lo señalaba incluso como el talón de Aquiles del planteamiento de este pacto, el hecho de que el presidente estadounidense señala que es una garantía para la seguridad de Ucrania tener a empresas estadounidenses operando sobre el terreno, pero que, sin embargo, no sabemos a cuándo estas empresas entrarían a operar efectivamente a Ucrania y nos preguntamos si esto podría ocurrir mientras la guerra esté en curso. Marcelo, parece que hemos vuelto a conseguir conectar con usted. ¿Qué opina?
Sí, de nuevo, yo creo que cualquier persona con cierto sentido común le podría preguntar a un empresario norteamericano, ¿estás dispuesto a invertir bajo estas condiciones de situación bélica con un tercero que en principio incluso se podría oponer, digamos, a este acuerdo? No porque le interese el 80% del territorio ucraniano y lo que hagan los americanos allí, sino porque le interesa sobre todo ese 20% que estaría explotando Rusia, como dice Emiliano, pero bueno, también le importa ese 80% en términos, insisto, de seguridad. No quiere que los misiles norteamericanos, los misiles de la OTAN, apunten hacia Moscú. No quiere que ese 80% de territorio esté bajo la ocupación de la OTAN a futuro. No quiere esa garantía de seguridad para Ucrania. Rusia quiere otro tipo de Ucrania sin estar en la OTAN y no le importa tanto si está dentro de la Unión Europea. Entonces, si a un empresario se le pregunta eso, yo creo que va a decir, no, yo no sé, a menos que me garanticen ganancias por muchos años, yo no estoy dispuesto a estar en Ucrania bajo esas condiciones por más tierras raras que me garanticen. Claro. Y Emiliano, respecto a las tierras ucranianas, Marcelo, respecto al territorio ucraniano ocupado por Rusia, que ahora mismo se estima que es aproximadamente el 20% del territorio que está dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas como Ucrania. Le pregunto, después de que este texto, a nivel quizás simbólico, esclarezca el compromiso de Estados Unidos con la futura soberanía y paz en Ucrania, ¿es posible decir y firmar esto y al cabo de una semana, un día o un mes o quién sabe cuándo, llegar a un acuerdo con Rusia que implique la explotación de tierras raras en territorio ilegalmente ocupado por Rusia? Yo creo, insisto, Rusia no le interesa el tema de las tierras raras, no le interesa comprometerse con la explotación conjunta de recursos naturales en un tercero, en un país que no es el suyo. En fin, no tiene las mismas intenciones, ni las mismas ambiciones, ni los mismos intereses que Estados Unidos respecto a Ucrania. Lo único que le interesa a Rusia es básicamente su seguridad geopolítica, que no haya misiles de terceros apuntando contra su territorio, contra Moscú. Kiev está a 700 kilómetros de Moscú y va a tratar de esforzarse por lograr una paz duradera bajo esa condición. Y después, como segunda condición, en términos económicos, si queremos coincidir, a Rusia le interesa que le levanten las sanciones económicas. Nada más. No le interesa la explotación de tierras raras, sencillamente porque a Rusia le sobran las tierras raras. O sea, aquí no solamente Ucrania tiene tierras raras en este mundo. Hay países incluso como la Argentina que tienen tierras raras. Sin embargo, no estamos cediendo, bueno, hasta ahora no estamos cediendo tierras justamente para que terceros las exploten en materia de tierras raras, ¿no? Emiliano, ¿quiere usted responder por su expresión facial? He creído que quizás tiene algo que responder a Marcelo. No, lo que quisiera señalar es que, que el argumentario ruso es siempre el mismo, pero si la cuestión es meramente securitaria, pues tendría que invadir también Letonia, Estonia, Lituania, Finlandia, Polonia, porque son todo amenazas y hay, digamos, ciertos compromisos con Estados Unidos de posicionamiento de tropas y también de maniobras dentro de la OTAN. Entonces, ese argumentario haría que lo que querría el señor Putin es deshacer la Unión Europea, deshacer la OTAN y que volvamos a estar en otro momento histórico que ya no corresponde a la realidad del momento. Evidentemente, Rusia tiene sus tierras raras y, por lo tanto, no tiene ningún interés específico, pero obviamente Ucrania sí. Entonces, bueno, pues si han logrado este acuerdo que garantiza estos aspectos de seguridad adicional indirecta, pues bienvenido sea. Y el problema está en que, como bien has mencionado anteriormente, pues la fiabilidad de lo que diga Trump o del apoyo de Trump en un acuerdo que permite la revisión de buena fe, pues habida cuenta de los vaivenes que da en política comercial, en política interior, en política migratoria, pues es muy difícil asegurar que este acuerdo va a prosperar de alguna manera, porque estamos acostumbrados a un sinvivir
cada mañana esperando a qué decreto presidencial está aprobando el señor Trump. Claro, Emiliano, respecto a lo que usted señalaba al principio, lamentablemente en este debate en particular no tenemos tiempo de entrar a valorar si es posible un conflicto directo próximo entre Rusia y la OTAN, pero respecto a la segunda parte de su intervención, usted señalaba al principio de este programa que este acuerdo era por 10 años. Sin embargo, en el texto no queda especificado esta década de vigencia, sino que lo que señala el último punto del acuerdo es que este pacto termina cuando las partes así lo deseen y así lo decidan, o una parte unilateralmente. Esto en la formulación no acaba de quedar concretizado. Le pregunto, ¿en su opinión puede quedar en papel mojado en el corto plazo este pacto? Con la administración Trump todo puede ocurrir porque, como acabo de mencionar, cambia de criterio permanentemente en función de... No se sabe muy bien qué elementos o qué aspectos o qué asesorías tenga el señor por la mañana. Entonces, la cuestión de los 10 años la mencionaba porque es el plazo mínimo desde el punto de vista de inversión, tecnológico, de explotación, que requeriría para tener un retorno, porque si no tiene retorno, ¿qué empresa va a invertir en la explotación de minerales raros si no tiene un retorno? Y entonces el retorno necesario se calcula aproximadamente en unos 10 años. Evidentemente, los memorándums de understanding o los acuerdos internacionales normalmente se firman con carácter indefinido salvo denuncia de las partes. Entonces, bueno, pues esto queda abierto a que haya una denuncia o una declaración unilateral, pero desde el punto de vista de las empresas necesitarían mínimo un plazo de esos 10 años para llevar a cabo esa importante inversión y que haya un retorno económico importante para las empresas y, en su caso, también en compensación por el suministro militar que proporcione la administración Trump de aquí en adelante. Marcelo, le pregunto si usted cree que Estados Unidos o la administración Trump, que constitucionalmente después todo puede pasar, pero máximo le quedan 4 años por delante, ¿va a priorizar este retorno a largo plazo en una década o puede volver a cambiar de opinión si atiende a las razones del Kremlin en el corto plazo? Sí, totalmente. Coincido con Emiliano que Trump es impredecible, pero además considero que si Trump percibe que Moscú no adhiere a este tipo de negociaciones, pronto se va a retirar de la mesa. Porque, insisto, el interés de Estados Unidos por Ucrania es mínimo y con Trump es mucho menos que mínimo, o sea, directamente. La única carta que le tocaba jugar era la carta económica empresarial. Bueno, la está jugando. Si esta tampoco tiene viabilidad a futuro, no va a depender de Estados Unidos ni de Ucrania, va a depender de Rusia. ¿Y cree, Emiliano, usted que a pesar de la firma de este acuerdo, las amenazas expresadas por el secretario de Estado, por el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, de que si no hay, digamos, avances concretos por ambas partes, Kiev y Moscú, Estados Unidos se va a acabar retirando de esta mediación? Bueno, yo creo que es más bien una estrategia para presionar a las partes a llegar a un acuerdo, pero como venimos defendiendo y diciendo desde hace más casi de 50 días, pues el señor Putin no tiene ningún interés ni ninguna prisa en llegar a cabo una mesa negociadora donde haya que determinar si efectivamente se quedan donde están, si es simplemente va a ser una ocupación de facto como ocurre en Georgia y en Osetia del Sur, ¿no? O se establece otro tipo de negociación. Es decir, yo creo que en todo este debate que estamos teniendo hay que incluir que quizás Estados Unidos sea meramente un instrumento Ucrania de posicionamiento y de suministro de ciertos materiales raros, pero de nuevo yo echo aquí en falta la necesidad de que esté sentada en esta mesa negociadora la Unión Europea, porque entre otras cosas, si Ucrania entra en el 2030 en la Unión Europea, que también ha salido del acuerdo inicial o de los documentos iniciales que se estaban negociando, Ucrania va a perder la capacidad de determinar quién explota sus recursos naturales, puesto que serán objeto de comunitarización. Sobre el tema de eliminación de derechos de aduana, lo determinará la Comisión Europea. Es decir, que hay toda una serie de variantes o variables que hay que tener en cuenta y para eso deberían estar los europeos y tener alguna voz que decir tanto en la parte de este acuerdo de explotación de recursos como en la parte de conversaciones de cese el fuego.
Si bien hay que reconocer que este acuerdo, según está planteado ahora mismo, lo que señala es que no quiere entrar en contradicción con las regulaciones que exige la Unión Europea a Ucrania para eventualmente formar parte del bloque, y que si estas, digamos, normativas aumentan en un futuro, que ambas partes, Washington y Kiev en este caso, las renegociarían de buena voluntad. Para ir cerrando un poco este debate, porque ya nos vamos quedando sin tiempo, les pido que intenten sintetizar un poco sus posturas sobre si este acuerdo de alguna manera fideliza el apoyo estadounidense a Ucrania, si no tiene por qué, y si acerca o no la paz eventual entre Kiev y Moscú. Marcelo. No, creo que es una carta nada más transitoria que juega Trump para presionar a las partes, pero sobre todo a Ucrania, para ofrecerle algún premio, alguna zanahoria, y tratar de ablandarla para un futuro acuerdo con Rusia, nada más. Y si se cansa Trump, obviamente abandona la mesa de negociaciones. Solamente un puntito que va en respuesta a lo que dijo antes Emiliano respecto a la supuesta amenaza que implica Rusia para Europa del Este. Para nada. Rusia no le interesa ni Moldavia, ni Polonia, ni los estados bálticos. El argumento de Emiliano es el mismo argumentario de la OTAN. Asustar con la amenaza rusa. Rusia ni siquiera ha podido ganar una guerra de 3 años sobre el 100% del territorio ucraniano. Así que imagínense, los europeos, Rusia no puede, no está en condiciones, ni le interesa a Europa Oriental por muchas razones. Así que, por favor, terminen con ese argumento de asustar a la población europea con una supuesta amenaza rusa, porque no existe. Emiliano. Bueno, que se lo pregunten a los ucranianos o a los georgianos si no existe esa amenaza de intentar influenciar y poner a títeres en el gobierno para que así sea una especie de Ucrania estilo Bielorrusia. Pero bueno, ese es otro debate de posicionamientos versión rusa, versión más occidental o en pro del derecho internacional, que es lo que ha violado Rusia con esta invasión y con otras acciones que ha tenido también en Georgia. Sobre el acuerdo, lo más importante precisamente es el cambio de paradigma. No sé si el señor Trump se sintió inspirado por el encuentro con el señor Zelensky en la Basílica de San Pedro, y porque ha supuesto un cambio importante tanto en el nivel de, digamos, de tensión que había con el gobierno de Zelensky, como especialmente que en el propio acuerdo se refleja la soberanía de Ucrania, que eso es un mensaje directo a la línea de flotación y de pensamiento del señor Putin. Entonces, bueno, pues como la pelota está en el tejado del señor Putin, pues a ver por dónde sale el señor Putin en las próximas meses o semanas, porque en semana no creo, más bien meses, porque los tiempos los maneja muy bien el señor Putin, y al final Trump va a perder la paciencia. Por supuesto, la gran pregunta es si este será el último cambio de paradigma por parte de Donald Trump, porque tenemos un par de minutos, entonces aprovecho para formularles una última pregunta a cada uno, y es que mientras se está reconociendo la soberanía en este acuerdo de minerales, la soberanía ucraniana, por otro lado está sobre las mesas de Kiev y de Moscú esta última propuesta de Washington para la paz, que reconoce el reconocimiento de Crimea como rusa y el reconocimiento también de facto de parte de los territorios ocupados. ¿Entran en una contradicción estos dos textos? Rápidamente, Marcelo. En el caso de Rusia le interesa no solamente Crimea, sino las cuatro regiones. No 2 de las 4, sino las 4 regiones. Pero lo más importante, de nuevo, lo más importante para Rusia es que Ucrania jamás sea parte de la OTAN. Y eso está también claro en esta propuesta de paz que propuso la Casa Blanca y que se conoció la semana pasada. Rápidamente, Emiliano. Sí, lo de la OTAN ya está más que descartado, incluso aceptado por el señor Zelensky, que además no la necesita con los acuerdos bilaterales. Y lo más importante de este acuerdo es la mención a la soberanía, porque la soberanía, si respetáramos el derecho internacional de un Estado, implica reconocer el territorio, que es el que reconoce la Constitución, y el que han reconocido la comunidad internacional como Estado soberano, un gobierno que es el elegido democráticamente por los ucranianos y no el que quiera poner el señor Putin, y un territorio y unos recursos naturales. Entonces, esa referencia a la soberanía implica que no está tan claro que la administración Trump vaya a decir de la noche a la mañana que sí, que todo lo que pida el señor Putin, que en el fondo sería aceptar las capitulaciones, se le va a otorgar, porque eso choca con el concepto de soberanía de estados. Entonces,
pues esperemos que siga con esa línea lógica actual y que no cambie, que puede ser que ocurra ese cambio en el planteamiento del señor Putin. Bien, pues como ambos han dejado más que claro, a esta hora hay contradicciones, hay más preguntas que respuestas. Es un poco cliché, pero es la realidad. Sin embargo, creo que Marcelo y Emiliano, los dos han sido de gran ayuda para entrar a analizar ahora mismo cuáles son las eventuales consecuencias de este acuerdo que, como hemos venido explicando, firmaron este miércoles, coincidiendo con los 100 días del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, un regreso que, recordemos, estuvo marcado por una campaña en la que Trump prometió el final de la guerra en 24 horas. De momento, como decimos, van 100 días y este final es lejano o por lo menos incierto. En todo caso, Emiliano y Marcelo, muchísimas gracias una vez más por aceptar la invitación aquí al debate de France 24. Ha sido un placer. Antes de terminar, el agradecimiento también es para nuestra productora Laura Garzón y para la productora de invitados del debate, Tania Herrera, y como siempre también por todo el equipo técnico de France 24 que hace posible este y todos los espacios de esta cadena, y a ustedes como siempre por su atención. Enseguida regresamos.